En este capítulo vas a aprender a usar un botón o pulsador. Además, vas a aprender a cómo leer valores digitales en los pines de la Raspberry Pico. Hay dos maneras de usar un pulsador: pull up y pull down. Yo voy a usar la forma pull up y te voy a explicar cómo funciona. Esto es un botón o pulsador. Como ves, el pulsador tiene 4 pines. En uno de estos pines vamos a conectar una resistencia. El pulsador tiene dos estados, abierto o cerrado, y como puedes ver en este diagrama, cuando el pulsador se encuentra en un estado abierto, entonces no existe un flujo de corriente. Pero cuando el pulsador se encuentra cerrado, entonces sí existe un flujo de corriente. Una vez aprendido este concepto, vamos a usar una resistencia. Para este ejercicio voy a usar una de 10K, es decir, una de 10.000 ohms. Y este es el diagrama del circuito. Voy a usar una fuente de alimentación de 3.3 voltios, que es igual al pin de salida de voltaje de la Raspberry Pico, y voy a conectar la resistencia de 10K. El otro pin simplemente está conectado a tierra. Como puedes ver, lo que se tiene que hacer es leer de manera digital cuál es el valor que tiene el circuito en este punto. Recuerda que con ADC podíamos leer valores de manera análogo-digital y obteníamos siempre valores desde 0 hasta 65.535. Pero si nosotros leemos valores de manera digital, solamente podremos obtener dos estados, 0 o 1. Y para hacer estas lecturas digitales podemos usar cualquiera de los pines GPIO de nuestra Raspberry Pico. Entonces, este punto del circuito lo voy a conectar a un pin GPIO y después voy a leer el valor que tiene ese pin. Como puedes ver, cuando el botón está abierto, es decir, no está presionado, entonces no existe un flujo de corriente, por lo tanto, la resistencia no va a estar realizando ninguna función. Es decir, no va a disminuir el voltaje, por lo tanto, el valor digital que se va a leer con el GPIO es el valor de 1. Pero cuando el pulsador está cerrado, es decir, está siendo presionado, entonces el circuito se cierra, por lo que permite el flujo de corriente, y en ese momento la resistencia empieza a trabajar y va a disminuir el voltaje. Como el valor del voltaje ha disminuido, entonces cuando leemos el valor digital en el GPIO, este nos va a regresar un valor de 0. Ahora veamos esto en la práctica. La manera correcta de conectar un pulsador es utilizando la separación de la protoboard. Nunca conectes el pulsador haciendo que los pines que apuntan a la misma dirección se electrifiquen. Siempre se deben electrificar los pines opuestos. Esta es la conexión. En el primer pin del pulsador, tengo una resistencia de 10K y esta resistencia está conectada al pin de salida de 3.3 voltios de la Raspberry Pico. Y el otro pin del pulsador está conectado a tierra en el pin físico número 18. En el nodo central de la resistencia y el pulsador tengo un cable conectado al pin GPIO 0. Esto me va a servir para poder leer de manera digital cuál es el valor en este punto del circuito. Ahora veamos el código. Primero importamos la clase pin e importamos el módulo time. Ahora voy a crear una variable con el pin de entrada. Esta variable se va a llamar pin lectura. Recuerda que el pin que me va a permitir leer es el GPIO 0. Y además en este caso el pin va a ser de entrada. Por eso nosotros tenemos que poner la palabra in. Esto es un pin de entrada porque recuerda que ese pin va a leer si está recibiendo voltaje o si no está recibiendo voltaje. Es decir, los valores tienen que entrar a nuestra Raspberry Pico. Y en el bucle principal voy a leer el valor del pin de lectura. Para esto, voy a crear una variable que se va a llamar lectura digital y va a ser igual a nuestra variable pin lectura con la función value. Value lo que va a hacer es obtener cuál es el valor de ese pin y me va a regresar un 0 o un 1. Después, voy a mostrar el valor leído con trend. Y voy a generar una espera con timeslip de 0.05. Como puedes ver, el valor del pulsador cuando no está siendo presionado es de 1. Y cuando mantengo presionado el botón, el circuito se cierra, por lo que el voltaje disminuye y ahora se muestra el valor de 0. Como ya sabemos que podemos tener el valor de 1 o 0, entonces ahora vamos a encender y apagar un LED utilizando el pulsador. Esta es la nueva conexión. Solamente he agregado un LED y una resistencia de 220 ohms, el resto de conexión sigue exactamente igual. La resistencia de 220 ohms está conectada al pin GPIO 1.
Y el pin más corto del LED a la Tierra, en este caso en el pin físico número 3. Ahora veamos el código para encender o apagar el LED con el pulsador. Además, en este código, también vamos a aprender a cómo poder guardar el estado del pulsador para saber si este pulsador ya fue presionado o si aún no ha sido presionado. Recuerda que para que funcione y nos muestre los valores, teníamos que mantener presionado el pulsador. Ahora vamos a mantener un estado. Así que vas a aprender a usar pines de entrada. A leer valores digitales 0 y 1. Y además vas a aprender a almacenar el estado de una variable. Primero vas a importar la clase pin y el módulo time. Vas a crear una variable con el pin de entrada, en este caso lo voy a llamar pin lectura, y va a estar conectado en el pin GPO 0, que es el pin que va a leer de manera digital. Y recuerda que es un valor de entrada. Ahora voy a crear una variable para utilizar el LED, esta se va a llamar pin LED y está conectado en el pin GPO 1. Además, esta va a funcionar de salida. Ahora vamos a crear una variable para guardar el estado anterior del pin de lectura. El pin de lectura leído siempre va a comenzar con un número 1, porque no va a estar siendo presionado al inicio. Entonces voy a crear la variable estado anterior y va a ser igual a 1. Dentro del bucle principal, voy a leer cuál es el valor del pin de lectura, para eso voy a crear una variable que se va a llamar lectura y va a ser igual al pin lectura con su función value para obtener un 0 o para obtener un 1. Ahora voy a comprobar si existe algún cambio de estado y además voy a actualizar el LED, para eso utilizo una estructura condicional if. La condición es la siguiente, la lectura tiene que ser igual a 0, esto me indica que ha sido presionado el botón y además el estado anterior tiene que ser igual a 1. Esto nos va a permitir verificar si el estado anterior estaba sin presionar y también que solamente se ejecute el cambio de estado de LED en el momento en el que se presione el pulsador. Si esta condicional se cumple, lo que vamos a hacer es cambiar el estado de LED. Recuerda que ya vimos la función toggle en los primeros capítulos. Después, vamos a actualizar el estado anterior. Una vez haya sido dejado de presionar, necesitamos volver a actualizar el estado a la lectura que habíamos realizado del pin. Y finalmente vamos a crear una espera solamente para evitar leer valores incorrectos y tener un tiempo de espera para poder presionar el botón. Vamos a usar la función sleep y un valor de 0.05. Veamos cómo funciona este código. Como puedes ver, cuando presiono el botón, el LED cambia de estado y se queda en el nuevo estado hasta que presione nuevamente el pulsador. Y esto sería todo. En este capítulo te dejaré un reto. Con los conceptos que has aprendido, sé que eres capaz de realizar este circuito. Como ves, ahora tengo 2 pulsadores y 2 LEDs. Con el primer pulsador puedo encender el primer LED, que es de color azul, de esta forma. Y con el segundo pulsador puedo encender el segundo LED, que es de color rojo. De esta forma también puedo encender los 2 LEDs al mismo tiempo y puedo hacer una mezcla de colores entre el azul y el rojo. De esta manera puedo obtener el color morado. En la descripción puedes encontrar el código de este capítulo y también te dejo el código de este reto de 2 pulsadores y 2 LEDs. Gracias por tu valioso tiempo y atención, espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo.